El amplio pasillo de la escuela esperaba y varias decenas de estudiantes y maestros esperaban al profesor que acababa de inventar la asignatura de una materia inequívoca, pero que se basaba en la equivocación y era inventada por el profesor, el peor de todos, Robinson Enrique Ferreira de la Hoz. Todos con una mirada inquisidora, todos con inquisición en sus ojos. Parecía que querían quemar vivo al profesor. Hasta alguna madre de familia dijo: ya aquí no viene más Luciano, mi hijo, porque ese profesor lo va a volver loco. ¿Por qué, señora? ¿Cómo usted va a decir yo que ando día y noche en la iglesia, orándole al Señor, cuando usted habló de la última cena en una pasada clase? Usted dijo que Jesús dijo a los corintios, y yo sé que mi pastor me dijo que los corintios, a él le habló fue Pablo. La brisa pegaba fuerte. Era el mes de octubre y había como una brisa húmeda que hacía que crujieran muchas ventanas viejas de la escuela. Y una ráfaga de viento, casi que con esquirlas de gota de lluvia, rozaron las mejillas del profesor Robinson, que acababa de inventar una asignatura. Y se los quedó mirando a todos aquellos que le miraban con ojos de inquisición. Y él les respondió: les dije que mi materia nadie la pierde, pero tampoco nadie la gana, y exige estudiar y no tragar entero. Sí, señora, cierto. Yo dije que Jesús dijo a los corintios, y quien escribió a los corintios fue el apóstol Pablo. Tiene usted mucha razón, pero recuerde que cuando hablé de la última cena y se habló para referirse a los corintios en la clase mía, era porque el pan y el vino no era como la gente ha pensado, que el uno se refería a la carne y al espíritu, y por eso él estaba reunido para dejar sentada las bases de la crucifixión de la carne para que prevaleciera el espíritu. Pero yo hoy les traigo la nueva clase donde demuestro que realmente Pablo no le dijo así a los corintios. Está cierto y es verdad que él escribió a los romanos, a Efeso, a Gálatas, que hizo cartas pastorales y cartas generales. Pero ¿acaso Pablo conoció a Jesucristo? No, ¿verdad, mi señora? Puede decirle así a su pastorcito. Él no escribió, él no conoció a Jesús, y él escribió todas esas cartas. Pero si usted recuerda que camino a Damasco fue enceguecido, cayó del caballo, se llamaba Saulo, pero más adelante se le llamó Pablo. Y es tanta esa crucifixión de la carne para que prevalezca el espíritu, que ya nunca más volvió a ser Saulo, el asesino de cristianos, sino que él mismo dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, quien inspiró a Pablo para que le hablara a los corintios y a las demás congregaciones fue Jesucristo. Ya no hablaba Pablo, sino Jesús. Entonces ya vio que en filosofía de mi clase que inventé, no hay equivocación, mi señora. Por lo tanto, mande a su hijo a las clases para que aprenda con el profesor Robin cómo se transforma una equivocación, cómo se transforma una mentira en verdad. ¿O es que acaso no hubo mentira, blasfemia,
Y como hacen hoy en día, que compran votos para que aquella democracia gritara: suelten a Barrabás y maten a Jesús. Y que solamente un voto, 2 votos, 3 votos, el de María Magdalena, el de María su madre y de su primo Juan, era que se escuchaba mientras la democracia, la multitud gritaba: maten a Jesús, crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo. No es así, mi pastor, y pregúntele a su pastorcito. Y después que venga donde el profesor Robinson para que tenga alguna charla, a ver qué le enseño. ¿Acaso es mentira que ya desde aquellos tiempos la ley era saboteada y era injusta? La ley, con toda la perfección de la jurisconsulta, de los jurisconsultos, los que escribían la ley en aquella Roma civilizada y guerrera, era injusta, aún lo sigue siendo y aún siguen encarcelando inocentes, como esa pobre niña que se vio obligada a abortar y a caer casi en un infanticidio y que nadie defendía, y la defendió Jorge Eliezer Gaitán. Por lo tanto, desde los tiempos antiguos la ley sigue fallando. ¿Acaso es mentira? Y no porque lo diga el profesor Robin. ¿Acaso es mentira que una vez dijo Jorge Eliezer Gaitán: cómo pesa en la balanza de la ley el platillo del precioso metal? Nuevamente podemos decir que la ley muchas veces se inclina a la verdad, pero está inclinándose, ocultando una calumnia, como sucedió con el Hijo de Dios. ¿Acaso Pablo, enseguecido, que no conoce a Jesús, y 20 años después que él lo lleva porque él no estaba en la mesa donde se celebró la última cena, en el sótano de la casa de Marcos, que fue instruido por Pedro? ¿Acaso no es cierto y es mentira del profesor Robin que en nuestro país también el sistema penal acusatorio ha fallado muchas veces, pero que este se puso a funcionar finalmente en nuestro país mediante el acto legislativo 03 del 2002, que las leyes 890 y 96 del 2004 y decreto 2636 y 27 del 2004 importa entonces nuevamente recabar del por qué se viene suscitando la turbación y la zozobra en puntos tan delicados de la juridicidad. De un lado, tal estaba 2 cosas: la puesta en marcha de un nuevo sistema de procedimiento penal es un hecho de la más grande importancia y trascendencia que afecta a la totalidad de los segmentos de una sociedad. Pero del otro lado, encontramos que en nuestro caso se trata de la incorporación de un sistema en específico, no de cualquiera, sino del acusatorio, que es extraño a nuestro procedimiento y que pugna y riñe con nuestras más ancestrales tradiciones jurídicas. Desde los tiempos antiguos ha visto fallo en la ley, desde la más antigua y primitiva hasta aún en la nuestra. Por eso es que cuando nosotros vemos que el Señor dice que el que en mí cree, ojo, no le estaba diciendo Pablo, sino el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, dice Juan, allá en el capítulo 14, 12, algo así por el estilo. Entonces, cuando vemos esto a la luz de la Sagrada Escritura y refiriéndose a los Corintios, allá en Primera Corintios, porque hay Primera y Segunda, Primera y Corintios, dice: antes, como está escrito, lo que ojo no vio, Pablo no conoció a Jesucristo. Lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Pero Dios no lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. Entonces, por medio de Pablo, ¿quién hablaba? Era Jesús. Entonces Jesús era el que le decía a la congregación de Corintios, y le hablaba en ese momento, para que Pablo le enseñara y hablara, utilizara su boca y hablara por medio de él lo que él quería. Les habló de la cena. Eso hizo Pablo. ¿Acaso cuando decían que la sombra de Pedro al pasar por los enfermos, y Pedro sí conocía a Jesús, al pasar por los enfermos, esa sombra sanaba a todo enfermo de coronavirus, de cáncer, de lepra, de llaga, de piojo, etcétera, etcétera? Pero ¿quién era que lo hacía? Dicen que no era Pedro, sino la sombra del Nazareno. Entonces todos ellos quedaron imbuidos del Espíritu cuando tomaron de la cena. Cuando tomaron de la cena, y con todo eso negaron, traicionaron, pero era a los escogidos que ya iban a ser inspirados por el Espíritu de aquel Cordero, para poder entender el Cordero de la Pascua. Y de ahí en adelante nace una justicia perfecta. Tanto que ellos prefirieron los más grandes martirios antes de negar y no cumplir en llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Entonces ya ve que el profesor Robin, con esa materia que inventó de literofilosofía, es difícil que un alumno pierda el año y también que lo gane, porque siempre hay que estar estudiando. Hasta después que lleguemos al cajón, que pidamos a nuestros familiares: échenme varios libros en el cajón, entre eso la Biblia. Entre eso la Biblia. Pero échenme todos los libros que puedan. No me echen oro. No me echen cadenas, anillos de oro, ni chequeras, ni plata en efectivo, porque entonces viene el hijo más malo de todos que he tenido y dicen: padre, ahí te echo un cheque y recoge la joya, el dinero en efectivo, el oro, la plata, el diamante. Y dice: padre, ahí te echo un cheque por 4, 5, 6 millones de pesos, pero me llevo el huerto. Y se lleva el oro, la plata, porque ¿qué vas a hacer tú con eso en el cielo? No siembres en el cielo, decía el Señor. Siembra aquí en la tierra, a obras, fundaciones. A los pobres ayúdalos, como hizo Zaqueo después, para que la balanza se equilibrara. Entonces ya vieron que es difícil equivocarse con el profesor Robin. Pero tienes que estudiar, tienes que entender, pero eso no viene abracanabra, pata de cabra. No inventes. Debes estudiar para entender el mundo, la vida, la economía política, el idealismo, el materialismo, y que sea una balanza justa, así como te demostré que en la misma Colombia actualmente la ley castiga al inocente y saca y vive en libertad el criminal y el victimario. ¿Cómo le pasó a esa muchacha, víctima de una sociedad? Porque somos producto de una sociedad determinada, una sociedad llena de delincuentes, de asesinos, de paramilitares, etcétera, etcétera, de toda clase de escoria. Es porque esa sociedad está mal y es producto del sistema en que vive. Entonces ya hay sistemas económicos donde nadie te roba un celular, y te puedo mencionar varios. Ni nadie, mucho menos, te va a matar por una bicicleta. Colombia todavía es primitiva por la corrupción política, económica y las desigualdades sociales. Por lo tanto, cuando vemos que el Señor dice: aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tortola. La higuera ha echado sus higos
y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh Colombia, levántate, compañera mía, madre mía, hermosa mía, y ven al futuro, a la vida, dice en el Cantar de los Cantares, el libro erótico de la Biblia, capítulo 2, 11, 13. Y así, de esta manera, los ojos inquisidores de padres de familia y de alumnos que acechaban al inventor de la asignatura Literofilosofía ahora le aplaudían y exigían al rector que sus hijos jamás se perdieran una clase del loco profesor Robinson Ferreira, loco de sabiduría, de inspiración divina, de escogencia de las alturas para poder hablar y decir una sencilla clase como Literofilosofía. Nos vemos en la próxima con el fin de la ruina de la banca estatal colombiana